Vamos a leer La muerte de Iván Ilich, una novela del escritor ruso León Tolstoy. En ella nos narra la ambición de Iván Ilich por alcanzar y mantener los mejores puestos en la sociedad burguesa, hasta que un accidente le hace plantearse si todo eso ha valido la pena. Capítulo 1. Durante un intervalo del juicio de Melvinsky en el gran edificio del Palacio de Justicia, los miembros y el fiscal se reunieron en la sala privada de Iván Egorovich Sebek, donde la conversación giró en torno al célebre caso Krasovsky. Fedor Vasilievich sostuvo calurosamente que no estaba sujeto a su jurisdicción. Iván Egorovich sostuvo lo contrario, mientras que Peter Ivanovich, no habiendo entrado en la discusión al principio, no tomó parte en ella, sino que hojeó la gaceta que acababa de ser entregada. «Señores», dijo, «Iván Ilich ha muerto». «No lo dice usted». «Toma, léelo tú mismo», respondió Peter Ivanovich, entregándole a Fedor Vasilievich el papel aún húmedo de la prensa. Rodeado de un borde negro estaban las palabras: Praskovia Fedorovna Golovina, con profundo dolor, informa a los parientes y amigos del fallecimiento de su querido esposo Iván Ilich Golovin, miembro del Tribunal de Justicia, ocurrido el 4 de febrero de este año 1882. El funeral tendrá lugar el viernes a la 1 de la tarde. Iván Ilich había sido colega de los señores presentes y era querido por todos ellos. Estaba enfermo desde hacía algunas semanas con una enfermedad que se decía incurable. Su puesto se había mantenido abierto para él, pero se había conjeturado que en caso de su muerte Alexev podría recibir su nombramiento y que Vinnikov o Stavel sucederían a Alexev. Así, al recibir la noticia de la muerte de Iván Ilich, el primer pensamiento de cada uno de los caballeros presentes en aquella sala privada fue el de los cambios y ascensos que podría ocasionar entre ellos mismos o entre sus conocidos. «Seguro que conseguiré el puesto de Stavel o el de Vinnikov», pensó Fedor Vasilievich. «Me lo prometieron hace tiempo y el ascenso significa para mí 800 rublos más al año, además del subsidio. Ahora debo solicitar el traslado de mi cuñado desde Kaluga», pensó Peter Ivanovich. «Mi mujer se alegrará mucho y entonces no podrá decir que nunca hago nada por sus parientes». «Creí que no volvería a salir de su cama», dijo Peter Ivanovich en voz alta. «Es muy triste, pero ¿qué le pasaba realmente?» Los médicos no sabían decirlo, al menos podían, pero cada uno de ellos decía algo diferente. La última vez que lo vi pensé que estaba mejorando. Y no he ido a verlo desde las vacaciones. Siempre quise ir. ¿Tenía alguna propiedad? Creo que su esposa tenía un poco, pero algo bastante insignificante. Tendremos que ir a verla, pero viven muy lejos. Lejos de ti, querrás decir. Todo está muy lejos de tu casa. Ya ves, nunca podrá perdonar que yo viva al otro lado del río, dijo Peter Ivanovich sonriendo a Sebek. Luego, hablando todavía de las distancias entre las distintas partes de la ciudad, volvieron a la corte. Además de las consideraciones sobre los posibles traslados y ascensos que probablemente se derivarían de la muerte de Iván Ilich, el mero hecho de la muerte de un conocido cercano despertaba, como de costumbre, en todos los que se enteraban de ella el sentimiento complaciente de que es él quien ha muerto y no yo. Cada uno pensaba o sentía: bueno, él está muerto, pero yo estoy vivo. Pero los más íntimos de los conocidos de Iván Ilich, sus supuestos amigos, no podían dejar de pensar también que ahora tendrían que cumplir con las muy fastidiosas exigencias del decoro, asistiendo al servicio fúnebre y haciendo una visita de condolencia a la viuda. Fedor Vasilievich y Peter Ivanovich habían sido sus más cercanos conocidos. Peter Ivanovich había estudiado Derecho con Iván Ilich y se consideraba obligado con él. Después de comunicarle a su esposa, a la hora de la cena, la muerte de Iván Ilich y su conjetura de que sería posible conseguir el traslado de su hermano a su circuito, Peter Ivanovich sacrificó su siesta habitual, se puso el traje de noche y se dirigió a la casa de Iván Ilich. En la entrada había un carruaje y 2 taxis. Apoyado en la pared del vestíbulo de la planta baja, cerca del guardarropa, había una tapa de ataúd cubierta con tela de oro,
adornada con cordón y borlas de oro, que había sido pulida con polvo metálico. 2 damas vestidas de negro se quitaban sus mantos de piel. Peter Ivanovich reconoció a una de ellas como la hermana de Iván Ilich, pero la otra era una desconocida para él. Su colega Schwartz estaba bajando las escaleras, pero al ver entrar a Peter Ivanovich se detuvo y le guiñó un ojo, como si dijera: «Iván Ilich se ha hecho un lío, no como tú y yo». El rostro de Schwartz, con sus bigotes de Piccadilly y su esbelta figura en traje de noche, tenían, como de costumbre, un aire de elegante solemnidad que contrastaba con la jocosidad de su carácter, y tenía aquí una especial picardía, o así le pareció a Peter Ivanovich. Peter Ivanovich permitió que las damas lo precedieran y las siguió lentamente hacia arriba. Schwartz no bajó, sino que se quedó donde estaba, y Peter Ivanovich comprendió que quería acordar dónde debían jugar al bridge aquella noche. Las damas subieron a la habitación de la viuda, y Schwartz, con los labios seriamente comprimidos, pero con una mirada juguetona, indicó con un giro de cejas la habitación de la derecha donde yacía el cadáver. Peter Ivanovich, como todo el mundo en tales ocasiones, entró sin saber qué tendría que hacer. Lo único que sabía era que en esos momentos siempre es seguro persignarse, pero no estaba muy seguro de si había que hacer alguna observación al hacerlo. Por lo tanto, adoptó una postura intermedia. Al entrar en la habitación, comenzó a cruzarse y realizó un ligero movimiento parecido a una reverencia. Al mismo tiempo, en la medida en que el movimiento de su cabeza y su brazo se lo permitían, observó la habitación. 2 jóvenes, al parecer sobrinos, uno de los cuales era alumno del instituto, salían de la habitación, cruzándose al hacerlo. Una anciana permanecía inmóvil y una señora con las cejas extrañamente arqueadas le decía algo en un susurro. Un vigoroso y decidido lector de la Iglesia, con bata de cola, leía algo en voz alta con una expresión que impedía cualquier contradicción. El ayudante del mayordomo, Gerasim, pasando ligeramente por delante de Peter Ivanovich, esparcía algo por el suelo. Al notar esto, Peter Ivanovich se percató inmediatamente de un leve olor a cuerpo en descomposición. La última vez que había visitado a Iván Ilich, Peter Ivanovich había visto a Gerasim en el estudio. Iván Ilich le había tenido un cariño especial y estaba cumpliendo con el deber de enfermero. Peter Ivanovich continuó haciendo la señal de la cruz, inclinando ligeramente la cabeza en una dirección intermedia entre el ataúd, el lector y los iconos sobre la mesa en un rincón de la habitación. Después, cuando le pareció que este movimiento de su brazo al cruzarse se había prolongado demasiado, se detuvo y se puso a mirar el cadáver. El muerto yacía, como siempre yacen los muertos, de una manera especialmente pesada, con sus miembros rígidos hundidos en los mullidos cojines del ataúd, con la cabeza siempre inclinada sobre la almohada. Su frente amarilla y encerada, con manchas de calvicie sobre las sienes hundidas, estaba levantada de la manera peculiar de los muertos, y la nariz protuberante parecía presionar el labio superior. Estaba muy cambiado y había adelgazado aún más desde que Peter Ivanovich lo había visto por última vez. Pero, como ocurre siempre con los muertos, su rostro era más apuesto y sobre todo más digno que cuando estaba vivo. La expresión de su rostro decía que lo que era necesario se había cumplido y que se había cumplido correctamente. Además, había en esa expresión un reproche y una advertencia a los vivos. Esta advertencia le pareció a Peter Ivanovich fuera de lugar, o al menos no aplicable a él. Sintió una cierta incomodidad, por lo que se apresuró a cruzar una vez más y se dio la vuelta y salió por la puerta, demasiado apresurado y sin tener en cuenta la propiedad, como él mismo sabía. Schwartz le esperaba en la habitación contigua con las piernas abiertas y ambas manos jugueteando con su sombrero de copa a la espalda. La mera visión de aquella figura juguetona, bien cuidada y elegante, refrescó a Peter Ivanovich. Sintió que Schwartz estaba por encima de todos estos sucesos y que no se rendiría a ninguna influencia deprimente. Su misma mirada le decía que este incidente de un servicio religioso para Iván Ilich no podía ser motivo suficiente para infringir el orden de la sesión, es decir, que ciertamente no le impediría desenvolver una nueva baraja de cartas y barajarlas esa misma noche, mientras un lacayo colocaba velas frescas en la mesa.
De hecho, que no había ninguna razón para suponer que este incidente les impediría pasar la velada de forma agradable. De hecho, lo dijo en un susurro cuando Peter Ivanovich pasó junto a él, proponiendo que se reunieran para jugar en casa de Fedor Vasilievich. Pero, al parecer, Peter Ivanovich no estaba destinado a jugar al bridge aquella noche. Praskovia Fedorovna, una mujer bajita y gorda que, a pesar de todos los esfuerzos en sentido contrario, había seguido ensanchándose sin cesar desde los hombros hacia abajo y que tenía las mismas cejas extraordinariamente arqueadas que la dama que había estado junto al féretro, vestida toda de negro, con la cabeza cubierta de encajes, salió de su propia habitación con otras damas, las condujo a la habitación donde yacía el cadáver y dijo: «El servicio comenzará inmediatamente. Por favor, pasen». Schwartz, haciendo una reverencia indefinida, se quedó quieto, evidentemente sin aceptar ni rechazar esta invitación. Praskovia Fedorovna, al conocer a Peter Ivanovich, suspiró. Se acercó a él, le tomó la mano y le dijo: «Sé que fuiste un verdadero amigo de Iván Ilich», y lo miró esperando alguna respuesta adecuada. Y Peter Ivanovich sabía que, al igual que había sido lo correcto cruzarse en aquella habitación, lo que debía hacer aquí era apretar su mano, suspirar y decir: «Créeme». Así que hizo todo esto y mientras lo hacía sintió que se había logrado el resultado deseado, que tanto él como ella se sintieran conmovidos. «Ven conmigo, quiero hablar contigo antes de que empiece», dijo la viuda. «Dame tu brazo». Peter Ivanovich le dio el brazo y se dirigieron a las habitaciones interiores, pasando por delante de Schwartz, quien guiñó el ojo a Peter Ivanovich con compasión. «Esto sirve para nuestro puente. No te opongas si encontramos otro jugador. Tal vez puedas intervenir cuando te escapes», dijo su mirada juguetona. Peter Ivanovich suspiró aún más profunda y abatidamente, y Praskovia Fedorovna le apretó el brazo agradecida. Cuando llegaron al salón, tapizado de cretona rosa e iluminado por una tenue lámpara, se sentaron a la mesa, ella en un sofá y Peter Ivanovich en un puff bajo, cuyos muelles cedían espasmódicamente bajo su peso. Praskovia Fedorovna había estado a punto de advertirle que tomara otro asiento, pero sintió que tal advertencia no se correspondía con su estado actual y cambió de opinión. Al sentarse en el puff, Peter Ivanovich recordó cómo Iván Ilich había arreglado esta habitación y le había consultado sobre esta cretona rosa con hojas verdes. Toda la habitación estaba llena de muebles y cachivaches, y en su camino hacia el sofá el encaje del chal negro de la viuda se enganchó en el borde de la mesa. Peter Ivanovich se levantó para desprenderlo, y los muelles del puff, aliviados de su peso, se levantaron también y le dieron un empujón. La viuda comenzó a desprender ella misma su chal, y Peter Ivanovich volvió a sentarse, reprimiendo los rebeldes resortes del puff bajo él. Pero la viuda no se había liberado del todo y Peter Ivanovich volvió a levantarse, y de nuevo el puff se rebeló e incluso crujió. Cuando todo esto terminó, ella sacó un pañuelo de batista limpio y se puso a llorar. El episodio del chal y la lucha con el puff habían enfriado las emociones de Peter Ivanovich, que permanecía sentado con una mirada hosca. Esta incómoda situación fue interrumpida por Sokolov, el mayordomo de Iván Ilich, que vino a informar que la parcela en el cementerio que había elegido Praskovia Fedorovna costaría 200 rublos. Ella dejó de llorar y, mirando a Peter Ivanovich con aire de víctima, comentó en francés que era muy duro para ella. Peter Ivanovich hizo un gesto silencioso que significaba su plena convicción de que efectivamente debía ser así. «Por favor, fume», dijo ella con voz magnánima pero aplastada, y se volvió para discutir con Sokolov el precio de la parcela para la tumba. Peter Ivanovich, mientras encendía su cigarrillo, la oyó indagar muy circunstancialmente en los precios de las diferentes parcelas del cementerio y finalmente decidir cuál tomaría. Una vez hecho esto, le dio instrucciones sobre la contratación del coro. Sokolov salió entonces de la habitación. «Yo me ocupo de todo», le dijo a Peter Ivanovich, cambiando los álbumes que estaban sobre la mesa. Y al notar que la mesa estaba en peligro por la ceniza de su cigarrillo, le pasó inmediatamente un cenicero, diciendo al hacerlo:
Considero una afectación decir que mi dolor me impide ocuparme de los asuntos prácticos. Al contrario, si hay algo que puede, no diré que me consuele, sino que me distraiga, es ocuparme de todo lo relacionado con él. Volvió a sacar el pañuelo como si se dispusiera a llorar. Pero de pronto, como si dominara su sentimiento, se sacudió y comenzó a hablar con calma. Pero hay algo de lo que quiero hablar con usted. Peter Ivanovich se inclinó, manteniendo el control de los resortes del puff, que inmediatamente comenzó a temblar bajo él. Ha sufrido terriblemente los últimos días. ¿Lo hizo?, dijo Peter Ivanovich. Oh, terriblemente. Gritaba sin cesar, no durante minutos, sino durante horas. Durante los últimos 3 días gritó sin cesar. Era insoportable. No puedo entender cómo lo soporté. Se le podía oír a 3 habitaciones de distancia. Oh, lo que he sufrido. ¿Es posible que estuviera consciente todo ese tiempo?, preguntó Peter Ivanovich. Sí, susurró ella, hasta el último momento. Se despidió de nosotros 1/4 de hora antes de morir y nos pidió que nos lleváramos a Basia. La idea del sufrimiento de este hombre que había conocido tan íntimamente, primero como un niño alegre, luego como un compañero de escuela y más tarde como un colega adulto, golpeó de repente a Peter Ivanovich con horror, a pesar de una desagradable conciencia de su propio disimulo y el de esta mujer. Volvió a ver ese ceño y esa nariz presionando el labio y sintió miedo por sí mismo. 3 días de espantosos sufrimientos y luego la muerte. Eso podría ocurrirme de repente, en cualquier momento, pensó, y por un momento se sintió aterrorizado. Pero no sabía cómo, enseguida se le ocurrió la acostumbrada reflexión de que eso le había sucedido a Iván Ilich y no a él, y que no debía ni podía sucederle a él, y que pensar que podía hacerlo sería ceder a una depresión que no debía hacer, como lo demostraba claramente la expresión de Schwartz. Después de esta reflexión, Peter Ivanovich se sintió tranquilo y comenzó a preguntar con interés sobre los detalles de la muerte de Iván Ilich, como si la muerte fuera un accidente natural para Iván Ilich, pero ciertamente no para él. Después de muchos detalles sobre los sufrimientos físicos realmente espantosos que había padecido Iván Ilich, detalles que él conoció solo por el efecto que esos sufrimientos habían producido en los nervios de Praskovia Fedorovna, la viuda consideró, al parecer, necesario entrar en materia. Oh, Peter Ivanovich, qué difícil es, qué terriblemente, terriblemente duro, y de nuevo se puso a llorar. Peter Ivanovich suspiró y esperó a que ella terminara de sonarse la nariz. Cuando lo hizo, dijo: «Créame», y ella volvió a hablar y sacó a relucir lo que evidentemente era su principal preocupación con él. Es decir, preguntarle cómo podría obtener una subvención del gobierno con motivo de la muerte de su marido. Hizo creer que le pedía consejo a Peter Ivanovich sobre su pensión, pero él pronto se dio cuenta de que ella ya conocía eso hasta el más mínimo detalle, más incluso que él mismo. Sabía cuánto podía obtener del gobierno como consecuencia de la muerte de su marido, pero quería averiguar si no podía obtener algo más. Peter Ivanovich trató de pensar en algún medio para hacerlo, pero después de reflexionar un rato y, por propiedad, condenar al gobierno por su mezquindad, dijo que creía que no se podía conseguir nada más. Entonces suspiró y evidentemente comenzó a idear los medios para deshacerse de su visitante. Al notar esto, él apagó su cigarrillo, se levantó, le apretó la mano y salió a la antesala. En el comedor, donde estaba el reloj que tanto le había gustado a Iván Ilich y que había comprado en una tienda de antigüedades, Peter Ivanovich se encontró con un sacerdote y unos cuantos conocidos que habían venido a asistir al servicio, y reconoció a la hija de Iván Ilich, una joven muy guapa. Iba de negro y su esbelta figura parecía más delgada que nunca. Tenía una expresión sombría, decidida, casi enfadada, y se inclinó ante Peter Ivanovich como si éste tuviera alguna culpa. Detrás de ella, con la misma mirada ofendida, estaba un joven adinerado, un juez de instrucción, al que Peter Ivanovich también conocía y que era su prometido, según había oído. Se inclinó afligido ante ellos y se disponía a pasar a la cámara mortuoria cuando de debajo de la escalera apareció la figura del hijo escolar de Iván Ilich, que era extremadamente parecido a su padre.
Parecía un pequeño Iván Ilich, como el que Peter Ivanovich recordaba cuando estudiaban juntos derecho. Sus ojos manchados de lágrimas tenían la mirada que se ve en los ojos de los muchachos de 13 o 14 años que no son de mente pura. Cuando vio a Peter Ivanovich, frunció el ceño de forma amorosa y avergonzada. Peter Ivanovich le saludó con la cabeza y entró en la cámara mortuoria. El servicio comenzó. Velas, gemidos, incienso, lágrimas y sollozos. Peter Ivanovich se quedó mirando sombríamente a sus pies. No miró ni una sola vez al muerto. No cedió a ninguna influencia depresiva y fue uno de los primeros en salir de la habitación. No había nadie en la antesala, pero Gerasim salió corriendo de la habitación del muerto. Rebuscó con sus fuertes manos entre los abrigos de pieles hasta encontrar el de Peter Ivanovich y le ayudó a subirlo. «Bueno, amigo Gerasim», dijo Peter Ivanovich para decir algo, «es un asunto triste, ¿verdad?» «Es la voluntad de Dios. Todos llegaremos a ella algún día», dijo Gerasim, mostrando sus dientes, los dientes blancos y uniformes de un campesino sano, y, como un hombre en plena tarea urgente, abrió enérgicamente la puerta de entrada, llamó al cochero, ayudó a Peter Ivanovich a subir al trineo y volvió de un salto al porche como si estuviera preparado para lo que tenía que hacer a continuación. Peter Ivanovich encontró el aire fresco especialmente agradable después del olor a incienso, al cadáver y al ácido carbólico. «¿A dónde, señor?», preguntó el cochero. «Aún no es demasiado tarde. Voy a llamar a Fedor Vasilievich». En consecuencia, se dirigió hacia allí y los encontró terminando la primera goma, por lo que le resultó muy conveniente entrar. Capítulo 2. La vida de Iván Ilich había sido de lo más sencilla y ordinaria, y por tanto de lo más terrible. Había sido miembro del Tribunal de Justicia y murió a los 45 años. Su padre había sido un funcionario que, después de servir en varios ministerios y departamentos de Petersburgo, había hecho el tipo de carrera que lleva a los hombres a puestos de los que, por su largo servicio, no pueden ser despedidos, aunque evidentemente no son aptos para ocupar ningún cargo de responsabilidad, y para los que, por lo tanto, se crean puestos especialmente que, aunque ficticios, conllevan sueldos de 6 a 10.000 rublos que no son ficticios, y de los que viven hasta una gran edad. Tal era el consejero privado y miembro superfluo de varias instituciones superfluas, Ilya Epimovich Golovin. Tuvo 3 hijos, de los cuales Iván Ilich fue el segundo. El hijo mayor seguía los pasos de su padre solo en otro departamento, y ya se acercaba a esa etapa del servicio en la que se alcanzaría una sinecura similar. El tercer hijo era un fracaso. Había arruinado sus perspectivas en una serie de puestos y ahora estaba sirviendo en el departamento de ferrocarriles. Su padre y sus hermanos, y aún más sus esposas, no solo no querían conocerlo, sino que evitaban recordar su existencia a menos que se vieran obligados a hacerlo. Su hermana se había casado con el barón Greff, un funcionario petersburgués del tipo de su padre. Iván Ilich era el Fénix de la familia, como se decía. No era tan frío y formal como su hermano mayor, ni tan salvaje como el menor, sino que era un feliz término medio entre ambos. Un hombre inteligente, pulido, vivo y agradable. Había estudiado con su hermano menor en la escuela de Derecho, pero éste no había logrado completar el curso y fue expulsado cuando estaba en la 5ª clase. Iván Ilich terminó bien el curso. Ya en la escuela de Derecho era lo que siguió siendo durante el resto de su vida, un hombre capaz, alegre, de buen carácter y sociable, aunque estricto en el cumplimiento de lo que consideraba su deber, y consideraba su deber lo que así consideraban los que tenían autoridad. Ni de niño ni de hombre fue un adulador, sino que desde su temprana juventud se sintió atraído por la naturaleza de las personas de alta posición como una mosca es atraída por la luz, asimilando sus formas y puntos de vista de la vida y estableciendo relaciones amistosas con ellos. Todos los entusiasmos de la infancia y la juventud pasaron sin dejar mucha huella en él. Sucumbió a la sensualidad, a la vanidad y más tarde, entre las clases más altas, al liberalismo, pero siempre dentro de los límites que su instinto le indicaban indefectiblemente como correctos. En la escuela había hecho cosas que antes le parecían muy horribles y que le hacían sentir asco de sí mismo cuando las hacía.
pero cuando más tarde vio que tales acciones las hacían personas de buena posición y que no las consideraban incorrectas, fue capaz no exactamente de considerarlas correctas, sino de olvidarlas por completo o de no preocuparse en absoluto al recordarlas. Tras graduarse en la Escuela de Derecho y acceder al 10º grado de la Administración Pública, y habiendo recibido dinero de su padre para su equipamiento, Iván Ilich se encargó de vestirse de Charmer, el sastre de moda. Colgó en la cadena de su reloj un medallón con la inscripción Respice Finem. Se despidió de su profesor y del príncipe mecenas de la escuela. Se despidió de su profesor y del príncipe patrocinador de la escuela. Cenó con sus camaradas en el restaurante de primera clase de Donon, y con su nuevo y elegante maletín, su ropa de cama, sus ropas, sus utensilios de afeitado y de aseo y una alfombra de viaje, todo ello comprado en las mejores tiendas, se dirigió a una de las provincias en las que, por influencia de su padre, había sido asignado al gobernador como funcionario de servicio especial. En la provincia, Iván Ilich no tardó en conseguir un puesto tan fácil y agradable como el que había tenido en la Facultad de Derecho. Desempeñó su tarea oficial, hizo su carrera y al mismo tiempo se divirtió agradable y decorosamente. Ocasionalmente realizaba visitas oficiales a los distritos rurales, donde se comportaba con dignidad tanto con sus superiores como con sus inferiores, y desempeñaba las funciones que se le encomendaban, relacionadas principalmente con los sectarios, con una exactitud y una honestidad incorruptible de las que no podía sino sentirse orgulloso. En los asuntos oficiales, a pesar de su juventud y de su gusto por la alegría frívola, era sumamente reservado, puntilloso e incluso severo, pero en sociedad era a menudo divertido e ingenioso, y siempre bondadoso, correcto en sus modales y bon enfant, como solían decir de él el gobernador y su esposa, con quienes era como uno más de la familia. En la provincia tuvo un romance con una dama que se le insinuó, una joven y elegante abogada, y también hubo una sombrerera, y hubo carruseles con los ayudantes de campo que visitaban el distrito, y visitas después de la cena a cierta calle periférica de dudosa reputación. Y también hubo cierta obsecuencia con su jefe e incluso con la esposa de su jefe, pero todo esto se hizo con tal tono de buena educación que no se le pudo aplicar ningún nombre duro. Todo se ajustaba a lo que dice el refrán francés, il faut que jeunesse se passe. Todo se hacía con las manos limpias, con ropa limpia, con frases francesas y, sobre todo, entre gente de la mejor sociedad y, en consecuencia, con la aprobación de personas de rango. Así pues, Iván Ilich ejerció su cargo durante 5 años y luego llegó un cambio en su vida oficial. Se introdujeron las nuevas y reformadas instituciones judiciales y se necesitaban nuevos hombres. Iván Ilich se convirtió en ese nuevo hombre. Le ofrecieron el cargo de juez de instrucción y lo aceptó, aunque el puesto estaba en otra provincia, y le obligó a renunciar a las conexiones que había formado y a hacer otras nuevas. Sus amigos se reunieron para despedirle, le hicieron una foto de grupo y le regalaron una pitillera de plata, y partió hacia su nuevo puesto. Como juez de instrucción, Iván Ilich era un hombre tan calme, il faut y decoroso que inspiraba respeto general y era capaz de separar sus deberes oficiales de su vida privada, como lo había sido cuando actuaba como funcionario en servicio especial. Sus funciones ahora como juez de instrucción eran mucho más interesantes y atractivas que antes. En su anterior cargo había sido agradable llevar un uniforme sin vestir confeccionado por Charmer y atravesar la multitud de peticionarios y funcionarios que esperaban tímidamente una audiencia con el gobernador y que le envidiaban cuando con paso libre y fácil se dirigía directamente a la sala privada de su jefe para tomar una taza de té y un cigarrillo con él. Pero entonces no había mucha gente que dependiera directamente de él, solo los funcionarios de policía y los sectarios cuando iba en misiones especiales, y le gustaba tratarlos amablemente, casi como camaradas, como si les hiciera sentir que quien tenía el poder de aplastarlos los trataba de esta manera sencilla y amistosa. Entonces había pocas personas así, pero ahora, como juez de instrucción, Iván Ilich sentía que todos, sin excepción,
incluso los más importantes y satisfechos de sí mismos, estaban en su poder y que sólo tenía que escribir unas palabras en una hoja con un determinado encabezamiento. Y tal o cual persona importante y satisfecha de sí misma sería llevada ante él en el papel de acusado o de testigo, y si no decidía permitirle sentarse, tendría que estar de pie ante él y responder a sus preguntas. Iván Ilich nunca abusó de su poder, por el contrario, trató de suavizar su expresión. Pero la conciencia del mismo y la posibilidad de suavizar su efecto proporcionaron el principal interés y atractivo de su cargo. En su propio trabajo, especialmente en sus exámenes, muy pronto adquirió un método para eliminar todas las consideraciones irrelevantes para el aspecto legal del caso, y reducir incluso el caso más complicado a una forma en la que se presentaría en el papel solo en sus aspectos externos, excluyendo por completo su opinión personal sobre el asunto, mientras que, sobre todo, observaba todas las formalidades prescritas. El trabajo era nuevo e Iván Ilich fue uno de los primeros en aplicar el nuevo código de 1864. Al asumir el cargo de juez de instrucción en una nueva ciudad, hizo nuevas amistades y contactos, se situó en una nueva posición y asumió un tono algo diferente. Adoptó una actitud de distanciamiento bastante digna hacia las autoridades provinciales, pero eligió el mejor círculo de caballeros legales y de la alta burguesía que vivía en la ciudad, y asumió un tono de ligero descontento con el gobierno, de liberalismo moderado y de ciudadanía ilustrada. Al mismo tiempo, sin alterar en absoluto la elegancia de su aseo, dejó de afeitarse la barbilla y permitió que su barba creciera a su antojo. Iván Ilich se instaló de forma muy agradable en esta nueva ciudad. La sociedad, que se inclinaba hacia la oposición al gobernador, era amistosa. Su salario era mayor y comenzó a jugar a la baraja, lo que le hizo más agradable la vida, ya que tenía capacidad para las cartas, jugaba con buen humor y calculaba con rapidez y astucia, por lo que solía ganar. Después de vivir allí durante 2 años, conoció a su futura esposa, Praskovia Fedorovna Minkel, que era la chica más atractiva, inteligente y brillante del conjunto en el que se movía, y entre otras diversiones y relajaciones de sus labores como juez de instrucción, Iván Ilich estableció con ella relaciones ligeras y juguetonas. Mientras había sido funcionario en servicio especial, estaba acostumbrado a bailar, pero ahora, como juez de instrucción, era excepcional que lo hiciera. Si bailaba ahora, lo hacía como para demostrar que, aunque servía bajo el orden reformado de las cosas y había alcanzado el 5º rango oficial, cuando se trataba de bailar podía hacerlo mejor que la mayoría de la gente. Por eso, al final de la noche, a veces bailaba con Praskovia Fedorovna, y era sobre todo durante estos bailes cuando la cautivaba. Ella se enamoró de él. Iván Ilich no tenía al principio ninguna intención de casarse, pero cuando la muchacha se enamoró de él, se dijo: «¿Realmente por qué no debería casarme?». Praskovia Fedorovna era de buena familia, no era mal parecida y tenía algunas pequeñas propiedades. Iván Ilich podría haber aspirado a un partido más brillante, pero incluso esto era bueno. Él tenía su sueldo y ella, esperaba, tendría unos ingresos iguales. Ella tenía buenas relaciones y era una joven dulce, bonita y completamente correcta. Decir que Iván Ilich se casó porque se enamoró de Praskovia Fedorovna y descubrió que ella simpatizaba con su visión de la vida sería tan incorrecto como decir que se casó porque su círculo social aprobaba el matrimonio. Se dejó influir por ambas consideraciones. El matrimonio le proporcionaba satisfacción personal y, al mismo tiempo, era considerado lo correcto por los más altos cargos de su entorno. Así que Iván Ilich se casó. Los preparativos para el matrimonio y el comienzo de la vida conyugal, con sus caricias, los nuevos muebles, la nueva vajilla y la nueva ropa blanca, fueron muy agradables hasta que su esposa quedó embarazada, de modo que Iván Ilich había empezado a pensar que el matrimonio no perjudicaría el carácter fácil, agradable, alegre y siempre decoroso de su vida, aprobado por la sociedad y considerado por él mismo como natural, sino que incluso lo mejoraría. Pero desde los primeros meses del embarazo de su esposa, algo nuevo, desagradable, deprimente e indecoroso
y del que no había forma de escapar, se manifestó inesperadamente. Su mujer, sin ninguna razón, de Gaete de Coeur, como se expresaba Iván Ilich, comenzó a perturbar el placer y la propiedad de su vida. Comenzó a mostrarse celosa sin motivo alguno. Esperaba que él le dedicara toda su atención. Le echaba en cara todo y hacía escenas groseras y maleducadas. Al principio, Iván Ilich esperaba librarse de lo desagradable de esta situación mediante la misma relación fácil y decorosa con la vida que le había servido hasta entonces. Trató de ignorar los desagradables estados de ánimo de su esposa. Siguió viviendo de la manera fácil y agradable que acostumbraba. Invitó a sus amigos a su casa para jugar a las cartas y también trató de salir a su club o de pasar las noches con sus amigos. Pero un día su mujer empezó a reñirle con tanta vehemencia, utilizando palabras tan groseras, y continuó abusando de él cada vez que no satisfacía sus exigencias, con tanta decisión y con una determinación tan evidente de no ceder hasta que se sometiera, es decir, hasta que se quedara en casa y se aburriera igual que ella, que se alarmó. Se dio cuenta de que el matrimonio, en todo caso con Praskovia Fedorovna, no siempre conducía a los placeres y a las comodidades de la vida, sino que, por el contrario, a menudo atentaba contra la comodidad y el decoro, y que, por lo tanto, debía trincherarse contra tal infracción. E Iván Ilich comenzó a buscar los medios para hacerlo. Sus deberes oficiales eran lo único que imponía a Praskovia Fedorovna, y por medio de su trabajo oficial y los deberes vinculados a él, comenzó a luchar con su esposa para asegurar su propia independencia. Con el nacimiento de su hijo, los intentos de alimentarlo y los diversos fracasos al hacerlo, y con las enfermedades reales e imaginarias de la madre y del niño, en las que se exigía la simpatía de Iván Ilich, pero de las que no entendía nada, se hizo aún más imperiosa la necesidad de asegurarse una existencia fuera de su vida familiar. A medida que su esposa se volvía más irritable y exigente, e Iván Ilich transfería el centro de gravedad de su vida cada vez más a su trabajo oficial, también le gustaba más su trabajo y se volvía más ambicioso que antes. Muy pronto, un año después de su boda, Iván Ilich se dio cuenta de que el matrimonio, aunque puede añadir algunas comodidades a la vida, es en realidad un asunto muy intrincado y difícil, hacia el cual, para cumplir con el deber, es decir, para llevar una vida decorosa aprobada por la sociedad, hay que adoptar una actitud definida al igual que hacia los deberes oficiales. E Iván Ilich desarrolló tal actitud hacia la vida matrimonial. Solo exigía de ella las comodidades, cena en casa, ama de casa y cama, que podía proporcionarle, y, sobre todo, la corrección de las formas externas exigida por la opinión pública. Por lo demás, buscaba el placer desenfadado y la corrección, y estaba muy agradecido cuando los encontraba, pero si se encontraba con el antagonismo y la querella, se retiraba inmediatamente a su mundo separado y cercado de los deberes oficiales, donde encontraba satisfacción. Iván Ilich era considerado un buen funcionario y al cabo de 3 años fue nombrado fiscal adjunto. Sus nuevas funciones, su importancia, la posibilidad de acusar y encarcelar a quien quisiera, la publicidad que recibían sus discursos y el éxito que tenía en todo ello hacían su trabajo aún más atractivo. Llegaron más hijos. Su mujer se volvía cada vez más gruñona y malhumorada, pero la actitud que Iván Ilich había adoptado hacia su vida hogareña lo hacía casi insensible a sus quejas. Después de 7 años de servicio en esa ciudad, fue trasladado a otra provincia como fiscal. Se mudaron, pero estaban escasos de dinero y a su esposa no le gustó el lugar al que se trasladaron. Aunque el salario era más alto, el coste de la vida era mayor, además de que 2 de sus hijos murieron y la vida familiar se hizo aún más desagradable para él. Praskovia Fedorovna culpaba a su marido de todos los inconvenientes que encontraban en su nuevo hogar. La mayoría de las conversaciones entre marido y mujer, sobre todo lo que se refiere a la educación de los hijos, desembocaban en temas que recordaban antiguas disputas, y estas disputas eran susceptibles de reaparecer en cualquier momento. Solo quedaban esos raros períodos de amorío que aún les llegaban a veces, pero que no duraban mucho. Eran islotes en los que se anclaban por un tiempo y luego volvían a surcar ese océano de hostilidad velada que se manifestaba en su distanciamiento.
Este distanciamiento podría haber apenado a Iván Ilich si hubiera considerado que no debía existir, pero ahora consideraba la posición como normal, e incluso la convirtió en la meta a la que aspiraba en la vida familiar. Su objetivo era liberarse cada vez más de esos disgustos y darles una apariencia de inofensividad y corrección. Lo conseguía pasando cada vez menos tiempo con su familia, y cuando se veía obligado a estar en casa, trataba de salvaguardar su posición con la presencia de personas ajenas a ella. Sin embargo, lo principal era que tenía sus deberes oficiales. Todo el interés de su vida se centraba ahora en el mundo oficial, y ese interés le absorbía. La conciencia de su poder, el ser capaz de arruinar a quien quisiera, la importancia, incluso la dignidad externa de su entrada en la corte o de las reuniones con sus subordinados, su éxito con los superiores e inferiores y sobre todo su manejo magistral de los casos de los que era consciente, todo esto le daba placer y llenaba su vida, junto con las charlas con sus colegas, las cenas y el bridge. Así que, en general, la vida de Iván Ilich seguía fluyendo como él consideraba que debía hacerlo, de forma agradable y adecuada. Así continuaron las cosas durante otros 7 años. Su hija mayor tenía ya 16 años, otro hijo había muerto, y solo quedaba un hijo, escolar y objeto de disensiones. Iván Ilich quería ponerlo en la escuela de Derecho, pero para fastidiarlo, Praskovia Fedorovna lo inscribió en el liceo. La hija había sido educada en casa y había salido bien. El niño tampoco aprendió mal. Capítulo 3. Así vivió Iván Ilich durante 17 años después de su matrimonio. Ya era un fiscal de larga trayectoria y había rechazado varios traslados propuestos a la espera de un puesto más deseable, cuando un suceso imprevisto y desagradable alteró bastante el tranquilo curso de su vida. Esperaba que le ofrecieran el puesto de juez presidente en una ciudad universitaria, pero Jape se adelantó y obtuvo el nombramiento en su lugar. Iván Ilich se irritó, reprochó a Jape y se peleó con él y con sus superiores inmediatos, que se volvieron más fríos con él y volvieron a pasar de largo cuando se hicieron otros nombramientos. Esto ocurrió en 1880, el año más duro de la vida de Iván Ilich. Fue entonces cuando se hizo evidente, por un lado, que su salario era insuficiente para vivir, y por otro, que había sido olvidado, y no solo esto, sino que lo que para él era la mayor y más cruel injusticia, parecía a los demás un hecho bastante ordinario. Ni siquiera su padre consideraba un deber ayudarle. Iván Ilich se sentía abandonado por todos, y que consideraban su posición con un sueldo de 3.500 rublos como algo bastante normal e incluso afortunado. Solo él sabía que con la conciencia de las injusticias cometidas contra él, con los incesantes regaños de su mujer y con las deudas que había contraído por vivir por encima de sus posibilidades, su situación distaba mucho de ser normal. Para ahorrar dinero ese verano obtuvo una licencia y se fue con su mujer a vivir al campo, a casa de su hermano. En el campo, sin su trabajo, experimentó por primera vez en su vida el hastío, y no solo el hastío, sino una intolerable depresión, y decidió que era imposible seguir viviendo así, y que era necesario tomar medidas enérgicas. Después de pasar una noche en vela paseando de arriba abajo por la veranda, decidió ir a Petersburgo y esforzarse para castigar a los que no le habían apreciado y conseguir el traslado a otro ministerio. Al día siguiente, a pesar de las numerosas protestas de su mujer y de su hermano, partió hacia Petersburgo, con el único objetivo de obtener un puesto con un sueldo de 5.000 rublos al año. Ya no estaba empeñado en ningún departamento, ni en ninguna tendencia, ni en ningún tipo de actividad. Todo lo que quería era un nombramiento para otro puesto con un sueldo de 5.000 rublos, ya fuera en la administración, en los bancos, en los ferrocarriles, en una de las instituciones de la emperatriz María o incluso en las aduanas. Pero tenía que llevar consigo un sueldo de 5.000 rublos y estar en un ministerio distinto de aquel en el que no le habían apreciado. Y esta búsqueda de Iván Ilich se vio coronada por un éxito notable e inesperado. En Kursk, un conocido suyo, F.I. Ilin, subió al vagón de primera clase. Se sentó al lado de Iván Ilich y le habló de un telegrama que acababa de recibir el gobernador de Kursk anunciando que iba a producirse un cambio en el ministerio. Peter Ivanovich iba a ser sustituido por Iván Semonovich.
El cambio propuesto, aparte de su importancia para Rusia, tenía una significación especial para Iván Ilich, pues al presentarse un nuevo hombre, Peter Petrovich, y por consiguiente su amigo Zachar Ivanovich, era muy favorable para Iván Ilich, ya que Zachar Ivanovich era amigo y colega suyo. En Moscú se confirmó esta noticia, y al llegar a Petersburgo, Iván Ilich encontró a Zachar Ivanovich y recibió la promesa definitiva de un nombramiento en su antiguo departamento de justicia. Una semana después telegrafió a su esposa: Zachar en el lugar de Miller. Recibiré el nombramiento al presentar el informe. Gracias a este cambio de personal, Iván Ilich había obtenido inesperadamente un nombramiento en su antiguo ministerio que le situaba 2 estados por encima de sus antiguos colegas, además de darle 5.000 rublos de sueldo y 3.500 rublos para los gastos relacionados con su traslado. Todo su mal humor hacia sus antiguos enemigos y hacia todo el departamento se desvaneció, e Iván Ilich fue completamente feliz. Volvió al país más alegre y contento de lo que había estado en mucho tiempo. Praskovia Fedorovna también se animó y se acordó una tregua entre ellos. Iván Ilich contó cómo había sido agasajado por todos en Petersburgo, cómo todos los que habían sido sus enemigos habían sido avergonzados y ahora lo adulaban, cuánta envidia tenían por su nombramiento y cuánto le había gustado a todo el mundo en Petersburgo. Praskovia Fedorovna escuchó todo esto y pareció creerlo. No contradijo nada, sino que se limitó a hacer planes para su vida en la ciudad a la que iban. Iván Ilich vio con alegría que estos planes eran los suyos, que él y su mujer estaban de acuerdo y que, después de un tropiezo, su vida recuperaba su debido y natural carácter de agradable desenfado y decoro. Iván Ilich había regresado solo por poco tiempo, pues debía asumir sus nuevas funciones el 10 de septiembre. Además, necesitaba tiempo para instalarse en el nuevo lugar, para trasladar todas sus pertenencias desde la provincia y para comprar y encargar muchas cosas adicionales. En una palabra, para hacer los arreglos que había decidido, que eran casi exactamente los que había decidido también Praskovia Fedorovna. Ahora que todo había sucedido tan afortunadamente y que él y su esposa coincidían en sus objetivos y, además, se veían tan poco, se llevaban mejor que desde los primeros años de matrimonio. Iván Ilich había pensado en llevarse a su familia de inmediato, pero la insistencia del hermano de su esposa y de su cuñada, que de repente se habían vuelto especialmente amables y cordiales con él y su familia, le indujeron a partir solo. Así que partió, y el estado de ánimo alegre inducido por su éxito y por la armonía entre su esposa y él, la una intensificando la otra, no le abandonó. Encontró una casa encantadora, justo lo que él y su esposa habían soñado, amplios y elevados salones de recepción al estilo antiguo, un estudio cómodo y digno, habitaciones para su mujer y su hija, un estudio para su hijo. Podría haber sido construido especialmente para ellos. El propio Iván Ilich supervisó los arreglos, eligió los papeles pintados, completó el mobiliario, preferentemente con antigüedades que consideraba particularmente comme il faut, y supervisó el tapizado. Todo avanzaba y progresaba y se acercaba al ideal que él mismo se había propuesto. Incluso cuando las cosas estaban solo a medias, superaban sus expectativas. Vio el carácter refinado y elegante, libre de vulgaridad, que tendría todo cuando estuviera listo. Al quedarse dormido, se imaginó cómo sería el salón. Mirando el salón aún inacabado, pudo ver la chimenea, el biombo, las sillas pequeñas salpicadas aquí y allá, la vajilla y los platos en las paredes, y los bronces, tal como estarían cuando todo estuviera en su sitio. Le complacía pensar en cómo les impresionaría a su mujer y a su hija, que compartían su gusto en esta materia. Desde luego no esperaban tanto. Había tenido especial éxito en encontrar y comprar a bajo precio antigüedades que daban un carácter particularmente aristocrático a todo el lugar, pero en sus cartas lo subestimaba todo intencionadamente para poder sorprenderlos. Todo esto le absorbía tanto que sus nuevas obligaciones, aunque le gustaba su trabajo oficial, le interesaban menos de lo que esperaba. A veces incluso tenía momentos de despiste durante las sesiones de la corte y se planteaba si debía tener cornisas rectas o curvas para sus cortinas.
Estaba tan interesado en todo ello que a menudo hacía las cosas él mismo, reordenando los muebles o volviendo a colgar las cortinas. Una vez, al subir a una escalera para mostrarle al tapicero que no entendía cómo quería que se colgaran las cortinas, dio un paso en falso y resbaló. Pero como era un hombre fuerte y ágil, se aferró y solo se golpeó el costado contra el pomo del marco de la ventana. El lugar magullado era doloroso, pero el dolor pasó pronto y se sintió particularmente brillante y bien en ese momento. Escribió: «Me siento 15 años más joven». Pensó que lo tendría todo listo en septiembre, pero se alargó hasta mediados de octubre. Pero el resultado fue encantador no solo a sus ojos, sino a los de todos los que lo vieron. En realidad, era justo lo que suele verse en las casas de personas de medios moderados que quieren parecer ricas, y que, por tanto, solo consiguen parecerse a otras como ellas. Hay damascos, madera oscura, plantas, alfombras y bronces apagados y pulidos, todas las cosas que tiene la gente de cierta clase para parecerse a otras personas de esa clase. Su casa era tan parecida a las demás que nunca habría llamado la atención, pero a él todo le parecía excepcional. Se sentía muy feliz cuando recibía a su familia en la estación y los llevaba a la casa recién amueblada e iluminada, donde un lacayo con corbata blanca les abría la puerta en el vestíbulo decorado con plantas. Y cuando pasaban al salón y al estudio profiriendo exclamaciones de deleite. Los condujo a todas partes, se dejó llevar por sus elogios con entusiasmo y sonrió con placer. Aquella tarde, durante el té, cuando Praskovia Fedorovna, entre otras cosas, le preguntó por su caída, él se rió y les mostró cómo había salido volando y había asustado al tapicero. «Menos mal que soy un poco atleta. Otro hombre podría haberse matado, pero yo me limité a golpearme justo aquí. Me duele al tocarme, pero ya se me está pasando. Es solo un moratón». Así que empezaron a vivir en su nueva casa, en la que, como siempre ocurre, cuando se instalaron del todo se encontraron con que solo les faltaba una habitación. Y con el aumento de los ingresos, que como siempre era un poco, unos 500 rublos, demasiado poco, pero todo era muy bonito. Las cosas fueron particularmente bien al principio, antes de que todo estuviera finalmente arreglado y mientras aún quedaba algo por hacer. Esta cosa comprada, aquella otra ordenada, otra trasladada y otra ajustada. Aunque hubo algunas disputas entre el marido y la mujer, ambos estaban tan bien satisfechos y tenían tanto que hacer que todo transcurrió sin ninguna disputa seria. Cuando no quedaba nada por arreglar, todo se volvía más bien aburrido y parecía faltar algo. Pero entonces hacían amistades, formaban hábitos y la vida se hacía más plena. Iván Ilich pasaba las mañanas en el tribunal y volvía a casa para cenar, y al principio estaba generalmente de buen humor, aunque de vez en cuando se irritaba solo por su casa. Cada mancha en el mantel o en la tapicería y cada cuerda rota de la persiana le irritaban. Había dedicado tantos esfuerzos a arreglarlo todo que cualquier alteración de la misma le angustiaba. Pero, en general, su vida transcurría como él creía que debía hacerlo, de forma fácil, agradable y decorosa. Se levantaba a las 9, se tomaba el café, leía el periódico y luego se ponía el uniforme de gala y se dirigía al juzgado. Allí el arnés con el que trabajaba ya se había estirado a su medida y se lo ponía sin problemas. Peticionarios, consultas en la Cancillería, la propia Cancillería y las sesiones públicas y administrativas. En todo esto se trataba de excluir todo lo fresco y vital, que siempre perturbaba el curso regular de los asuntos oficiales, y de admitir solo las relaciones oficiales con las personas, y entonces solo por motivos oficiales. Un hombre venía, por ejemplo, a pedir información. Iván Ilich, como alguien en cuya esfera no se encontraba el asunto, no tendría nada que ver con él, pero si el hombre tenía algún asunto con él en su capacidad oficial, algo que pudiera expresarse en papel sellado oficialmente, haría todo, positivamente todo lo que pudiera dentro de los límites de tales relaciones. Y al hacerlo mantendría la apariencia de relaciones humanas amistosas, es decir, observaría las cortesías de la vida. Tan pronto como las relaciones oficiales terminaban, también lo hacía todo lo demás. Iván Ilich poseía esta capacidad de separar su vida real del lado oficial de los asuntos, y de no mezclar ambos, en el más alto grado,
y mediante una larga práctica y una aptitud natural la había llevado a tal nivel que a veces, a la manera de un virtuoso, se permitía incluso dejar que las relaciones humanas y las oficiales se mezclaran. Se permitía hacerlo solo porque sentía que en cualquier momento podía retomar la actitud estrictamente oficial y abandonar la relación humana. Y lo hacía todo con facilidad, de forma agradable, correcta e incluso artística. En los intervalos entre las sesiones fumaba, bebía té, charlaba un poco de política, un poco de temas generales, un poco de cartas, pero sobre todo de citas oficiales. Cansado, pero con la sensación de un virtuoso, uno de los primeros violines que ha tocado con precisión su parte en una orquesta, volvía a casa y se encontraba con que su mujer y su hija habían salido a pagar las visitas o tenían visita, y que su hijo había ido a la escuela, había hecho los deberes con su tutor y seguramente estaba aprendiendo lo que se enseña en los institutos. Todo era como debía ser. Después de la cena, si no tenían visitas, Iván Ilich leía a veces un libro del que se hablaba mucho en ese momento. Y por la noche se ponía a trabajar, es decir, a leer papeles oficiales, a comparar las declaraciones de los testigos y a anotar los párrafos del código que se les aplicaban. Esto no era ni aburrido ni divertido. Era aburrido cuando podría haber jugado al bridge, pero si no había bridge era, en cualquier caso, mejor que no hacer nada o sentarse con su mujer. El principal placer de Iván Ilich era dar pequeñas cenas a las que invitaba a hombres y mujeres de buena posición social, y así como su salón se parecía a todos los demás salones, sus agradables fiestecitas se parecían a todas las demás. Una vez incluso dieron un baile. Iván Ilich lo disfrutó y todo salió bien, excepto que dio lugar a una violenta disputa con su esposa por los pasteles y los dulces. Praskovia Fedorovna había hecho sus propios planes, pero Iván Ilich insistió en conseguir todo de un costoso confitero y pidió demasiados pasteles. Y la disputa se produjo porque algunos de esos pasteles sobraron y la factura del confitero ascendió a 45 rublos. Fue una gran y desagradable disputa. Praskovia Fedorovna le llamó tonto e imbécil, y él se agarró la cabeza e hizo airadas alusiones al divorcio. Pero el baile en sí había sido agradable. La mejor gente estaba allí, e Iván Ilich había bailado con la princesa Trufonova, una hermana del distinguido fundador de la sociedad Lleva mi carga. Los placeres relacionados con su trabajo eran los de la ambición, los sociales los de la vanidad, pero el mayor placer de Iván Ilich era jugar al bridge. Reconocía que, independientemente de cualquier incidente desagradable que ocurriera en su vida, el placer que brillaba como un rayo de luz por encima de todo lo demás era sentarse a jugar al bridge con buenos jugadores, no con compañeros ruidosos, y, por supuesto, al bridge a 4 manos. Con 5 jugadores era molesto tener que sobresalir, aunque no fingía que no le importaba. Jugar una partida inteligente y seria, cuando las cartas lo permitían, y luego cenar y beber un vaso de vino. Después de una partida de bridge, sobre todo si había ganado un poco, ganar una gran suma era desagradable, Iván Ilich se iba a la cama con un humor especialmente bueno. Así vivían, formaron un círculo de conocidos entre las mejores personas y recibieron la visita de gente importante y de jóvenes. El marido, la mujer y la hija estaban totalmente de acuerdo en sus opiniones sobre los conocidos. Y tácita y unánimemente se mantenían a distancia y se libraban de los diversos amigos y parientes de mala muerte que, con muchas muestras de afecto, entraban a borbotones en el salón con sus platos japoneses en las paredes. Pronto estos amigos de pacotilla dejaron de importunar y en el conjunto de los Golovin solo quedó la mejor gente. Los jóvenes se reconciliaron con Lisa y Petrichev, juez de instrucción e hijo y único heredero de Dmitri Ivanovich Petrichev, empezó a mostrarse tan atento con ella que Iván Ilich ya había hablado con Praskovia Fedorovna al respecto y consideraba si no debían organizar una fiesta para ellos o montar algún teatro privado. Así vivían y todo iba bien, sin cambios, y la vida fluía agradablemente. Capítulo 4. Todos gozaban de buena salud. No podía llamarse mala salud si Iván Ilich decía a veces que tenía un sabor extraño en la boca y sentía algunas molestias en el costado izquierdo.
pero estas molestias aumentaron y, aunque no eran exactamente dolorosas, se convirtieron en una sensación de presión en el costado acompañada de mal humor. Y su irritabilidad fue empeorando y empezó a estropear la vida agradable, fácil y correcta que se había establecido en la familia Golovin. Las peleas entre marido y mujer se hicieron cada vez más frecuentes, y pronto la facilidad y la amenidad desaparecieron, e incluso el decoro se mantuvo a duras penas. Las escenas volvieron a ser frecuentes, y quedaron muy pocos de aquellos islotes en los que marido y mujer podían reunirse sin estallar. Praskovia Fedorovna tenía ahora buenas razones para decir que el temperamento de su marido estaba en peligro. Con la exageración que la caracterizaba, decía que él siempre había tenido un temperamento terrible y que había necesitado todo su buen carácter para soportarlo durante 20 años. Era cierto que ahora las peleas las iniciaba él. Sus arrebatos siempre se producían justo antes de la cena, a menudo cuando empezaba a tomar la sopa. A veces se daba cuenta de que un plato o una fuente estaban astillados, o que la comida no estaba bien, o que su hijo ponía el codo en la mesa, o que el pelo de su hija no estaba peinado como a él le gustaba, y de todo ello culpaba a Praskovia Fedorovna. Al principio ella replicaba y le decía cosas desagradables. Pero una o dos veces él cayó en tal cólera al comienzo de la cena que ella se dio cuenta de que se debía a algún trastorno físico provocado por la ingesta de alimentos, por lo que se contuvo y no contestó, sino que se apresuró a terminar la cena. Ella consideraba esta autocontención como algo muy loable. Tras llegar a la conclusión de que su marido tenía un carácter espantoso y le hacía la vida imposible, empezó a sentir lástima de sí misma, y cuanto más se compadecía, más odiaba a su marido. Empezó a desear que se muriera, pero no quería que se muriera porque entonces se acabaría su sueldo. Y esto la irritaba aún más contra él. Se consideraba terriblemente desgraciada solo porque ni siquiera su muerte podía salvarla, y aunque ocultaba su exasperación, esa exasperación oculta de ella aumentaba también la irritación de él. Después de una cena en la que Iván Ilich había sido particularmente injusto y tras la cual él había dicho en explicación que ciertamente estaba irritable, pero que se debía a que no estaba bien, ella dijo que si estaba enfermo debía ser atendido e insistió en que fuera a ver a un célebre médico. Él fue. Todo sucedió como él esperaba y como siempre. Hubo la habitual espera y el aire de importancia que asumía el médico con el que estaba tan familiarizado, parecido al que él mismo asumía en el tribunal, y el sonar y escuchar, y las preguntas que exigían respuestas que eran conclusiones previsibles y evidentemente innecesarias, y la mirada de importancia que implicaba que, si solo se pone en nuestras manos, lo arreglaremos todo, sabemos indudablemente cómo hay que hacerlo, siempre de la misma manera, para todos por igual. Todo era igual que en los tribunales. El médico se dirigía a él con el mismo aire que él mismo se dirigía a un acusado. El médico decía que fulano de tal indicaba que había fulano de tal dentro del paciente, pero si la investigación de fulano de tal no lo confirmaba, entonces debía suponer eso y aquello. Si suponía eso y aquello, entonces, y así sucesivamente. Para Iván Ilich solo era importante una pregunta: ¿su caso era grave o no? Pero el médico ignoró esa pregunta inoportuna. Desde su punto de vista no era la que se estaba considerando. La verdadera cuestión era decidir entre un riñón flotante, un catarro crónico o una apendicitis. No se trataba de la vida o la muerte de Iván Ilich, sino de decidir entre un riñón flotante y una apendicitis. Y el médico resolvió brillantemente, según le pareció a Iván Ilich, a favor del apéndice, con la reserva de que si un examen de la orina daba nuevos indicios, se reconsideraría el asunto. Todo esto era justamente lo que el propio Iván Ilich había realizado brillantemente 1000 veces al tratar con los hombres en juicio. El médico resumió con la misma brillantez, mirando por encima de sus gafas de manera triunfal e incluso alegre al acusado. Del resumen del médico, Iván Ilich concluyó que las cosas estaban mal, pero que para el médico y quizá para todos los demás era una cuestión indiferente, aunque para él era malo.
y esta conclusión le impactó dolorosamente, despertando en él un gran sentimiento de lástima por sí mismo y de amargura hacia la indiferencia del médico ante un asunto de tanta importancia. No dijo nada de esto, sino que se levantó, puso los honorarios del médico sobre la mesa y comentó con un suspiro: nosotros, los enfermos, solemos hacer preguntas inapropiadas, pero dígame, en general, si esta dolencia es peligrosa o no. El médico le miró severamente por encima de sus gafas con un ojo, como si dijera: prisionero, si no se atiene a las preguntas que se le formulan, me veré obligado a hacer que se retire de la sala. Ya le he dicho lo que considero necesario y adecuado. El análisis puede mostrar algo más. Y el médico se inclinó. Iván Ilich salió lentamente, se sentó desconsoladamente en su trineo y se dirigió a casa. Durante todo el trayecto repasó lo que había dicho el médico, tratando de traducir aquellas complicadas y oscuras frases científicas a un lenguaje sencillo y encontrar en ellas una respuesta a la pregunta: ¿es malo mi estado? ¿Es muy grave? ¿O todavía no hay nada malo? Y le pareció que el significado de lo que había dicho el médico era que estaba muy mal. Todo en las calles parecía deprimente. Los taxistas, las casas, los transeúntes y las tiendas eran lúgubres. Su dolor, ese dolor sordo que no cesaba ni un momento, parecía haber adquirido un significado nuevo y más grave a partir de las dudosas observaciones del médico. Iván Ilich lo observaba ahora con un sentimiento nuevo y opresivo. Llegó a su casa y empezó a contárselo a su mujer. Ella le escuchó, pero en medio de su relato entró su hija con el sombrero puesto, dispuesta a salir con su madre. Se sentó de mala gana para escuchar esta tediosa historia, pero no pudo aguantar mucho tiempo, y su madre tampoco le escuchó hasta el final. Bueno, me alegro mucho, dijo ella. Ahora acuérdate de tomar tu medicina con regularidad. Dame la receta y enviaré a Gerasim a la farmacia. Y fue a prepararse para salir. Mientras ella estaba en la habitación, Iván Ilich apenas se había tomado tiempo para respirar, pero suspiró profundamente cuando ella salió de ella. Bueno, pensó, quizás no sea tan malo después de todo. Comenzó a tomar su medicina y a seguir las indicaciones del médico, que habían sido modificadas tras el examen de la orina. Pero entonces sucedió que había una contraindicación entre las indicaciones extraídas del examen de la orina y los síntomas que se manifestaban. Resultó que lo que ocurría difería de lo que el médico le había dicho, y que éste había olvidado o metido la pata, o le había ocultado algo. Sin embargo, no se le podía culpar de ello, e Iván Ilich seguía obedeciendo implícitamente sus órdenes, y al principio se sentía reconfortado por ello. A partir de su visita al médico, la principal ocupación de Iván Ilich fue el cumplimiento exacto de las instrucciones del médico en cuanto a la higiene y la toma de medicamentos, y la observación de sus dolores y sus excreciones. Su principal interés pasó a ser las dolencias y la salud de la gente. Cuando se mencionaban en su presencia enfermedades, muertes o recuperaciones, especialmente cuando la enfermedad se parecía a la suya, escuchaba con una agitación que trataba de ocultar, hacía preguntas y aplicaba lo que oía a su propio caso. El dolor no disminuía, pero Iván Ilich se esforzaba por obligarse a pensar que estaba mejor, y podía hacerlo mientras nada lo agitara, pero en cuanto tenía algún disgusto con su mujer, alguna falta de éxito en su trabajo oficial o echaba malas cartas en el bridge, se daba cuenta enseguida de su enfermedad. Antes había soportado esos contratiempos con la esperanza de ajustar pronto lo que estaba mal, de dominarlo y alcanzar el éxito, o de hacer un gran slam. Pero ahora cada desgracia lo trastornaba y lo sumía en la desesperación. Se decía a sí mismo: ahora, justo cuando empezaba a mejorar y la medicina había empezado a hacer efecto, llega esta maldita desgracia o malestar. Y se enfureció con el infortunio o con las personas que le causaban el malestar y lo mataban, pues sentía que esa furia lo mataba, pero no podía contenerla. Uno habría pensado que debería haber estado claro para él que esta exasperación con las circunstancias y las personas agravaba su enfermedad y que por lo tanto debería ignorar los sucesos desagradables. Pero sacó la conclusión contraria. Dijo que necesitaba la paz y que vigilaba todo lo que pudiera perturbarla y se irritaba a la menor infracción de la misma. Su estado empeoraba por el hecho de que leía libros de medicina y consultaba a los médicos.
El progreso de su enfermedad era tan gradual que podía engañarse a sí mismo al comparar un día con otro, ya que la diferencia era muy pequeña. Pero cuando consultaba a los médicos le parecía que empeoraba, e incluso muy rápidamente. Sin embargo, a pesar de ello, los consultaba continuamente. Ese mes fue a ver a otra celebridad, que le dijo casi lo mismo que la primera, pero planteó sus preguntas de manera bastante diferente, y la entrevista con esta celebridad no hizo más que aumentar las dudas y los temores de Iván Ilich. Un amigo de un amigo suyo, un médico muy bueno, le diagnosticó la enfermedad de nuevo, de forma bastante diferente a los otros, y aunque le predijo la recuperación, sus preguntas y suposiciones desconcertaron aún más a Iván Ilich y aumentaron sus dudas. Un homeópata diagnosticó la enfermedad de otra manera y le recetó un medicamento que Iván Ilich tomó en secreto durante una semana. Pero al cabo de una semana, sin sentir ninguna mejoría y habiendo perdido la confianza tanto en el tratamiento del médico anterior como en el de éste, se desanimó aún más. Un día, una conocida le habló de una curación efectuada por un icono maravilloso. Iván Ilich se sorprendió a sí mismo escuchando atentamente y empezando a creer que había ocurrido. Este incidente le alarmó. ¿Se ha debilitado realmente mi mente hasta tal punto?, se preguntó. Tonterías, todo son tonterías. No debo ceder a los temores nerviosos, sino que, habiendo elegido un médico, debo seguir estrictamente su tratamiento. Eso es lo que haré. Ahora todo está resuelto. No voy a pensar en ello, sino que seguiré el tratamiento seriamente hasta el verano, y entonces veremos. A partir de ahora no debe haber más vacilaciones, lo cual era fácil de decir, pero imposible de llevar a cabo. El dolor en el costado le oprimía y parecía empeorar y volverse más incesante, mientras que el sabor de su boca se volvía cada vez más extraño. Le parecía que su aliento tenía un olor repugnante y era consciente de la pérdida de apetito y de fuerzas. No podía engañarse a sí mismo. Algo terrible, nuevo y más importante que cualquier otra cosa en su vida estaba ocurriendo en su interior, y solo él era consciente de ello. Los que le rodeaban no lo entendían o no querían entenderlo, sino que pensaban que todo en el mundo seguía como siempre. Eso atormentaba a Iván Ilich más que nada. Veía que en su casa, especialmente su mujer y su hija, que estaban en un perfecto torbellino de visitas, no entendían nada de aquello y les molestaba que estuviera tan deprimido y tan exigente, como si él tuviera la culpa de ello. Aunque intentaban disimularlo, él veía que era un obstáculo en su camino y que su mujer había adoptado una línea definida con respecto a su enfermedad. Y se mantenía en ella independientemente de cualquier cosa que él dijera o hiciera. Su actitud era la siguiente. Ya sabéis, decía a sus amigos, Iván Ilich no puede hacer lo mismo que los demás y seguir el tratamiento que le han prescrito. Un día se toma las gotas, sigue estrictamente la dieta y se acuesta a tiempo. Pero al día siguiente, si no lo vigilo, se olvida repentinamente de la medicina, come esturión, que está prohibido, y se sienta a jugar a las cartas hasta la 1 de la madrugada. Oh, vamos, ¿cuándo fue eso?, preguntaba Iván Ilich con disgusto. Solo una vez en casa de Peter Ivanovich. Y ayer con Sebek. Bueno, aunque no me hubiera quedado despierto, este dolor no me hubiera dejado dormir. Sea como fuere, nunca te pondrás bien así, sino que siempre nos harás desgraciados. La actitud de Praskovia Fedorovna ante la enfermedad de Iván Ilich, tal como la expresaba tanto a los demás como a él, era que ésta era culpa suya y constituía otra de las molestias que le causaba. Iván Ilich sentía que esta opinión se le escapaba involuntariamente, pero eso no le facilitaba las cosas. También en el juzgado, Iván Ilich notó o creyó notar una extraña actitud hacia sí mismo. A veces le parecía que la gente lo observaba inquisitivamente como a un hombre cuya plaza podría quedar pronto vacante. Por otra parte, sus amigos comenzaban de pronto a reñirle amistosamente por su bajo estado de ánimo. Como si lo horrible, lo inaudito que le ocurría en su interior, que le roía incesantemente y le arrastraba irresistiblemente, fuera un tema muy agradable para las bromas. Schwartz, en particular, le irritaba por su jocosidad, vivacidad y saber estar, que le recordaban lo que él mismo había sido 10 años atrás. Los amigos vinieron a formar un conjunto y se sentaron a jugar a las cartas. Repartieron,
doblando las nuevas cartas para suavizarlas, y él ordenó los diamantes en su mano y descubrió que tenía 7. Su compañero dijo: «No hay triunfo», y le apoyó con 2 diamantes. ¿Qué más se puede desear? Debería ser alegre y animado. Harían un gran slam. Pero, de repente, Iván Ilich fue consciente de ese dolor punzante, de ese sabor de boca, y le pareció ridículo que, en tales circunstancias, se alegrara de hacer un gran slam. Miró a su compañero Mijail Mijailovich, que golpeó la mesa con su fuerte mano, y en lugar de arrebatar las bazas, empujó las cartas cortés e indulgentemente hacia Iván Ilich para que tuviera el placer de recogerlas sin la molestia de estirar la mano por ellas. «¿Cree que soy demasiado débil para estirar el brazo?», pensó Iván Ilich. Y olvidándose de lo que estaba haciendo, se pasó de bazas con su compañero, perdiendo el gran slam por 3 bazas. Y lo más terrible de todo fue que vio lo molesto que estaba Mijail por ello, pero no le importó, y era terrible darse cuenta de por qué no le importaba. Todos vieron que estaba sufriendo y dijeron: «Podemos parar si estás cansado, descansa». Acostarse, no estaba en absoluto cansado, y terminó la goma. Todos estaban sombríos y silenciosos. Iván Ilich sintió que había difundido esta pesadumbre sobre ellos y que no podía disiparla. Cenaron y se marcharon, e Iván Ilich se quedó solo con la conciencia de que su vida estaba envenenada y envenenaba la de los demás, y que este veneno no se debilitaba sino que penetraba cada vez más profundamente en todo su ser. Con esta conciencia, y con el dolor físico además del terror, debía irse a la cama a menudo para permanecer despierto la mayor parte de la noche. A la mañana siguiente debía levantarse de nuevo, vestirse, ir al juzgado, hablar y escribir. O si no salía, pasar en casa esas 24 horas del día que eran una tortura. Y tenía que vivir así, solo, al borde de un abismo, sin nadie que lo comprendiera o se compadeciera de él. Capítulo 5. Pasó un mes y luego otro. Justo antes del año nuevo, su cuñado llegó a la ciudad y se quedó en su casa. Iván Ilich estaba en el juzgado y Praskovia Fedorovna había ido de compras. Cuando Iván Ilich llegó a casa y entró en su estudio, encontró allí a su cuñado, un hombre sano y florido, que estaba desempaquetando él mismo su maletín. Levantó la cabeza al oír los pasos de Iván Ilich y lo miró por un momento sin decir nada. Aquella mirada se lo dijo todo a Iván Ilich. Su cuñado abrió la boca para lanzar una exclamación de sorpresa, pero se contuvo, y esa acción lo confirmó todo. «He cambiado, ¿eh?» «Sí, hay un cambio». Y después de eso, por más que intentó que su cuñado volviera al tema de su aspecto, éste no quiso decir nada al respecto. Praskovia Fedorovna llegó a casa y su hermano salió a su encuentro. Iván Ilich cerró la puerta y se puso a examinarse en el cristal, primero de cara, luego de perfil. Tomó un retrato suyo tomado con su esposa y lo comparó con lo que veía en el cristal. El cambio en él era inmenso. Luego desnudó los brazos hasta el codo, los miró, volvió a bajarse las mangas, se sentó en una otomana y se puso más negro que la noche. «No, esto no sirve», se dijo a sí mismo, y se levantó de un salto, fue a la mesa, cogió unos papeles de derecho y empezó a leerlos, pero no pudo continuar. Abrió la puerta y entró en la sala de recepción. La puerta que daba al salón estaba cerrada. Se acercó de puntillas y escuchó. «No, estás exagerando», decía Praskovia Fedorovna. «¿Exagerando? ¿No lo ves? Es un hombre muerto. Mira sus ojos, no hay vida en ellos. ¿Pero qué es lo que le pasa?» «Nadie lo sabe. Nikolaevich dijo algo, pero no sé qué, y Lechetevsky dijo lo contrario». Iván Ilich se alejó, fue a su propia habitación, se acostó y se puso a cavilar. El riñón, un riñón flotante. Recordó todo lo que los médicos le habían contado sobre cómo se desprendía y se balanceaba, y con un esfuerzo de imaginación trató de atrapar ese riñón y detenerlo y sostenerlo. Le pareció que se necesitaba tan poco para esto. «No, iré a ver a Peter Ivanovich de nuevo». Llamó, pidió el carruaje y se preparó para partir. «¿A dónde vas, Jen?», le preguntó su mujer con una mirada especialmente triste y excepcionalmente amable. Esta mirada excepcionalmente amable le irritó. Él la miró con aire de mal humor.
Debo ir a ver a Peter Ivanovich. Fue a ver a Peter Ivanovich y juntos fueron a ver a su amigo, el médico. Este estaba dentro e Iván Ilich tuvo una larga conversación con él. Repasando los detalles anatómicos y fisiológicos de lo que, en opinión del médico, ocurría en su interior, lo comprendió todo. Había algo, una pequeña cosa, en el apéndice vermiforme. Todo podría salir bien, solo había que estimular la energía de un órgano y frenar la actividad de otro. Entonces se produciría la absorción y todo se arreglaría. Llegó a casa bastante tarde para la cena, cenó y conversó alegremente. Pero durante mucho tiempo no se atrevió a volver a trabajar en su habitación. Al final, sin embargo, fue a su estudio e hizo lo necesario, pero la conciencia de que había dejado algo de lado, un asunto importante e íntimo al que volvería cuando terminara su trabajo, nunca le abandonó. Cuando terminó su trabajo, recordó que ese asunto íntimo era el pensamiento de su apéndice vermiforme. Pero no se entregó a ello y fue al salón a tomar el té. Había allí personas que llamaban, entre ellas el juez de instrucción, que era un partido deseable para su hija, y estaban conversando, tocando el piano y cantando. Iván Ilich, como comentó Praskovia Fedorovna, pasó aquella velada más alegremente que de costumbre, pero no olvidó ni por un momento que había pospuesto el importante asunto del apéndice. A las 11 se despidió y se dirigió a su dormitorio. Desde su enfermedad había dormido solo en una pequeña habitación junto a su estudio. Se desnudó y cogió una novela de Zola, pero en lugar de leerla se sumió en sus pensamientos, y en su imaginación se produjo esa deseada mejoría del apéndice vermiforme. Se produjo la absorción y evacuación y el restablecimiento de la actividad normal. Sí, eso es, se dijo. Solo hay que ayudar a la naturaleza, eso es todo. Se acordó de su medicina, se levantó, la tomó y se acostó de espaldas esperando la acción benéfica de la medicina y que ésta disminuyera el dolor. Solo tengo que tomarla regularmente y evitar todas las influencias perjudiciales. Ya me siento mejor, mucho mejor. Comenzó a tocarse el costado, no le dolía al tacto. Ya está, realmente no lo siento, ya está mucho mejor. Apagó la luz y se puso de lado. El apéndice está mejorando, se está produciendo la absorción. De repente sintió el viejo y familiar dolor sordo y carcomido, obstinado y grave. Tenía el mismo sabor repugnante de siempre en la boca. Su corazón se hundió y se sintió aturdido. Dios mío, murmuró. Otra vez, y nunca cesará. Y de repente el asunto se presentó con un aspecto muy diferente. Apéndice vermiforme, riñón, se dijo a sí mismo. No es una cuestión de apéndice o riñón, sino de vida y muerte. Sí, la vida estaba allí y ahora se va y no puedo detenerla. Sí, ¿por qué engañarme a mí mismo? ¿No es obvio para todos, menos para mí, que me estoy muriendo y que solo es cuestión de semanas, días? ¿Puede ocurrir en este momento? Había luz y ahora hay oscuridad. Estaba aquí y ahora voy allí. ¿A dónde? Un escalofrío se apoderó de él, su respiración cesó y solo sintió el palpitar de su corazón. Cuando no esté, ¿qué habrá? No habrá nada. Entonces, ¿dónde estaré cuando ya no sea? ¿Puede ser esto morir? No, no quiero. Se levantó de un salto y trató de encender la vela. La palpó con manos temblorosas, dejó caer vela y candelabro al suelo y volvió a caer sobre la almohada. ¿De qué sirve? Da igual, se dijo mirando con los ojos muy abiertos a la oscuridad. La muerte, sí, la muerte, y ninguno de ellos lo sabe o desea saberlo, y no tienen piedad de mí. Ahora están jugando. Oyó a través de la puerta el sonido lejano de una canción y su acompañamiento. A ellos les da igual, pero también morirán. Tontos, yo primero y ellos después, pero a ellos les dará lo mismo. Y ahora están alegres, las bestias. La ira le ahogaba y se sentía agonizante, insoportablemente miserable. Es imposible que todos los hombres hayan sido condenados a sufrir este horrible horror. Se levantó. Algo debe estar mal. Debo calmarme. Debo pensar en todo desde el principio. Y de nuevo se puso a pensar. Sí, el principio de mi enfermedad. Me di un golpe en el costado, pero ese día y el siguiente todavía estaba bien. Me dolía un poco, luego bastante más. Vi a los médicos. Luego siguió el abatimiento y la angustia.
más médicos, y me acerqué al abismo. Mis fuerzas disminuían y me acercaba cada vez más, y ahora me he consumido y no hay luz en mis ojos. Pienso en el apéndice, pero esto es la muerte. Pienso en arreglar el apéndice, y todo esto es la muerte. ¿Puede ser realmente la muerte? De nuevo el terror se apoderó de él y jadeó. Se inclinó y empezó a buscar las cerillas, presionando con el codo el soporte que había junto a la cama. Le estorbaba y le hacía daño. Se enfureció con él, lo presionó aún más y lo trastornó. Sin aliento y desesperado, cayó de espaldas, esperando que la muerte llegara de inmediato. Mientras tanto, los visitantes se marchaban. Praskovia Fedorovna los despedía. Oyó caer algo y entró. ¿Qué ha pasado? Nada, lo he tirado accidentalmente. Salió y volvió con una vela. Él yacía jadeando pesadamente, como un hombre que ha corrido 1000 metros, y la mirada fijamente hacia arriba. ¿Qué pasa, Jen? No, cosa. Lo he alterado. ¿Por qué hablar de ello? Ella no lo entenderá, pensó él. Y en verdad ella no lo entendía. Recogió el soporte, encendió la vela y se apresuró a despedir a otro visitante. Cuando volvió, él seguía tumbado de espaldas, mirando hacia arriba. ¿Qué pasa? ¿Te sientes peor? Sí. Sacudió la cabeza y se sentó. ¿Sabes, Jen? Creo que debemos pedir a Lechetitsky que venga a verte aquí. Esto significaba llamar al famoso especialista sin reparar en gastos. Sonrió malignamente y dijo: no. Ella permaneció un poco más y luego se acercó a él y le besó la frente. Mientras lo besaba, él la odió desde el fondo de su alma y con dificultad se abstuvo de empujarla. Buenas noches. Por favor, Dios, duerme. Sí. Capítulo 6. Iván Ilich veía que se estaba muriendo y estaba en continua desesperación. En el fondo de su corazón sabía que se estaba muriendo, pero no solo no estaba acostumbrado a ese pensamiento, sino que sencillamente no lo entendía ni podía entenderlo. El silogismo que había aprendido de la lógica de Kiesewetter, Cayo es un hombre, los hombres son mortales, por lo tanto Cayo es mortal, siempre le había parecido correcto aplicado a Cayo, pero ciertamente no aplicado a sí mismo. Que Cayo, el hombre en abstracto, era mortal, era perfectamente correcto, pero él no era Cayo. No era un hombre abstracto, sino una criatura muy, muy separada de todas las demás. Había sido el pequeño Vania, con una mamá y un papá, con Dimitri y Volodia, con los juguetes, con un cochero y una enfermera, después con Katenka y con la voluntad de todas las alegrías, las penas y los placeres de la infancia, la niñez y la juventud. ¿Qué sabía Cayo del olor de aquella pelota de cuero a rayas que tanto le gustaba a Vania? ¿Había besado Cayo la mano de su madre de esa manera y la seda de su vestido crujía tanto para Cayo? ¿Había alborotado así en la escuela cuando la pastelería era mala? ¿Había estado Cayo enamorado así? ¿Podía Cayo presidir una sesión como él? Cayo era realmente mortal y era justo que muriera, pero para mí, pequeño Vania, Iván Ilich, con todos mis pensamientos y emociones, es un asunto totalmente distinto. No puede ser que deba morir, eso sería demasiado terrible. Tal era su sentimiento. Si tuviera que morir como Cayo, habría sabido que era así. Una voz interior me lo habría dicho, pero no había nada de eso en mí, y yo y todos mis amigos sentimos que nuestro caso era muy diferente al de Cayo. Y ahora aquí está, se dijo. No puede ser, es imposible, pero aquí está. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede entender? No podía entenderlo, y trataba de alejar este pensamiento falso, incorrecto, morboso, y sustituirlo por otros pensamientos adecuados y sanos. Pero ese pensamiento, y no solo el pensamiento, sino la realidad misma, parecía venir a confrontarlo. Y para reemplazar este pensamiento invocó una sucesión de otros, esperando encontrar en ellos algún apoyo. Intentó volver a la antigua corriente de pensamientos que una vez le había ocultado el pensamiento de la muerte. Pero, por extraño que parezca, todo lo que antes había apagado, ocultado y destruido su conciencia de la muerte, ya no tenía ese efecto. Iván Ilich pasaba ahora la mayor parte de su tiempo intentando restablecer esa antigua corriente. Se decía a sí mismo: retomaré mis deberes,
Después de todo, solía vivir de acuerdo con ellos. Y desterrando todas las dudas, se dirigía a los tribunales, entablaba conversación con sus colegas y se sentaba despreocupadamente, como era su costumbre, escudriñando a la multitud con una mirada pensativa y apoyando sus dos escuálidos brazos en los brazos de su silla de roble, inclinándose como de costumbre hacia un colega y acercando sus papeles. Intercambiaba susurros con él y luego, levantando repentinamente los ojos y sentándose erguido, pronunciaba ciertas palabras y abría el procedimiento. Pero, de repente, en medio de esos procedimientos, el dolor de su costado, independientemente de la etapa en que se encontraba el proceso, comenzaba su propio trabajo de roer. Iván Ilich volvía su atención hacia él y trataba de alejar su pensamiento, pero sin éxito. Venía y se ponía delante de él y le miraba, y él se quedaba petrificado, y la luz se apagaba en sus ojos, y empezaba de nuevo a preguntarse si sólo eso era verdad. Y sus colegas y subordinados verían con sorpresa y angustia que él, el brillante y sutil juez, se estaba confundiendo y cometiendo errores. Se sacudía, trataba de recomponerse, lograba de alguna manera terminar la sesión y regresaba a su casa con la triste conciencia de que sus trabajos judiciales no podían ocultarle, como antes, lo que él quería que le ocultaran, y no podían librarle de ello. Y lo peor de todo era que ella le llamaba la atención no para que hiciera alguna acción, sino solo para que la mirara de frente, para que la mirara y sin hacer nada sufriera inexpresivamente. Y para salvarse de esta condición, Iván Ilich buscó consuelos, nuevas pantallas, y se encontraron nuevas pantallas que por un tiempo parecían salvarle, pero luego se deshacían inmediatamente o más bien se volvían transparentes, como si aquello las penetrara y nada pudiera velarlas. En estos últimos días entraba en el salón que había arreglado, aquel salón en el que había caído y por el que había sacrificado su vida, por lo amargamente ridículo que le parecía, pues sabía que su enfermedad tenía su origen en aquel golpe. Entraba y veía que algo había rayado la mesa pulida. Buscaba la causa y descubría que era la ornamentación de bronce de un álbum, que se había doblado. Cogía el costoso álbum que había arreglado con tanto cariño y se enfadaba con su hija y sus amigas por su desorden, ya que el álbum estaba roto aquí y allá y algunas de las fotografías estaban al revés. Lo ponía cuidadosamente en orden y volvía a colocar los adornos en su sitio. Luego se le ocurría colocar todas esas cosas en otro rincón de la habitación, cerca de las plantas. Llamaría al lacayo, pero su hija o su mujer vendrían a ayudarle. No se ponían de acuerdo y su mujer le contradecía y él discutía y se enfadaba. Pero no pasaba nada, porque entonces no pensaba en ello, era invisible. Pero entonces, cuando él mismo movía algo, su mujer decía: «Deja que los sirvientes lo hagan, te vas a hacer daño otra vez». Y de repente la cosa pasaba a través de la pantalla y él la veía. Era solo un destello, y él esperaba que desapareciera, pero involuntariamente prestaba atención a su lado. Está ahí como antes, royendo igual, y ya no podía olvidarlo, sino que lo veía claramente mirándole desde detrás de las flores. ¿A qué viene todo esto? ¿Es realmente así? Perdí la vida con esa cortina como podría haberlo hecho al asaltar un fuerte. ¿Es eso posible? ¡Qué terrible y qué estúpido! No puede ser verdad. No puede, pero lo es. Iba a su estudio, se acostaba y volvía a estar a solas con eso, cara a cara con eso. Y no se podía hacer nada con ella, salvo mirarla y estremecerse.